Buenas noches, este es el devocional en vivo versión 2.0. 2.0. Grabado después de la hora porque tuvimos mucho inconveniente y no queremos que las personas se queden sin escuchar esta palabra. Así que usted va a tener la oportunidad de poderla ver diferido, porque va a estar grabada allí en Facebook y también en el YouTube. Entonces, hay un texto de la Biblia en Hechos capítulo 17, del 23 al 25, que dice de la siguiente manera: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ok, en este texto de la Biblia nos muestra que existe un lugar. Bueno, el apóstol Pablo estaba en un lugar y donde había una cantidad de altares a una cantidad de dioses, y entre esos había un dios, un altar a un dios que le decían el Dios no conocido. Las personas tenían tanto deseo de adorar a Dios que habían hecho un altar para todos los dioses que conocían, y el que no conocían dijeron, bueno, hagamos un altar. Por si hay uno de los que están todos aquí hechos, por si hay uno que no. El que falte, que no se nos quede por fuera, para que vea que nosotros sí creemos en él. Y parece desde el punto de vista humano una idea muy buena, pero en realidad esto ha logrado que mucha gente, en vez de estar cerca de Dios, esté bastante lejos de Dios. Entonces hoy queremos hablar de eso: conoce a Dios. Imagínese una pluma. Este ejercicio lo hicimos y yo creo que algunos ya lo hicieron. Imagínese una pluma y luego imagínese haciendo algo con esa pluma. Algunos se imaginan soplando la pluma, otros se imaginan acariciando con la pluma, otros se imaginan, si es un maestro de construcción, subiendo la mezcla en la pluma. Yo me imagino abriendo la pluma y llenando un vaso con agua para tomármelo, porque la palabra pluma significa muchas cosas. Dependiendo de cada persona y de su entorno, de su experiencia, para él la pluma es una cosa o es otra. En mi tierra le dicen pluma a la llave de agua. Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo, dependiendo de cuál es el concepto o el conocimiento que yo tengo de Dios, así va a ser mi relación con Él. Si mi concepto de Dios está equivocado, mi relación con Dios va a ser equivocada. Me voy a relacionar con Él a mi manera, como yo creo que es correcta, pero a Él no le va a agradar. O sea, esa no es la manera adecuada para yo acercarme a Él. Exactamente. Entonces la palabra Dios no tiene el mismo significado para todos. Por ejemplo, para algunos Dios es la naturaleza, los elementos de la naturaleza, la luna, el sol, el agua, el árbol. Entonces ellos dirán, pues si estoy en la naturaleza y cuido la naturaleza, estoy relacionándome bien con Dios, porque su concepto es Dios, ahí está Dios, que Dios es la naturaleza, el panteísmo. Para otros dicen que hay varios dioses. Entonces, dependiendo del Dios que yo quiera, está el Dios del amor, ¿sí? Uh-huh. Y está el Dios de la guerra, dinero, el Dios del dinero, el Dios de muchas cosas. El que yo necesite, entonces voy y lo adoro, le pido, de pronto le prendo una vela para que me escuche y me colabore. O le ofrezco un sacrificio, porque cada Dios tiene su manera según la gente lo ha planteado. Uh-huh. Otros opinan que Dios es uno mismo. Entonces, Y yo creo que ese es el Dios más famoso hoy, ¿no te parece? Porque la gente solo piensa en sí misma. Y a muchos les impide acercarse a Dios, porque dicen, es que si me acerco a Dios tengo que dejar esto, entonces se aman demasiado mucho a sí mismos. Y terminan haciendo en su vida lo que ellos quieren. Pero para otras personas, o tal vez muchas personas, creen que Dios es lo que cada uno se imagine. En otras palabras, cada persona crea su propio Dios. Hay un texto en la Biblia, uno de los profetas, que dice que un hombre corta un árbol, de ese árbol saca la leña y prende el fuego, se calienta, hace su comida, de lo que le queda de esa leña arma una figura de forma humana y luego la adora y le dice, tú eres mi Dios. Pero si él mismo lo hizo, ¿cómo va a ser su Dios? Claro, porque este tipo de dioses es el Dios que la gente crea.
O sea, cada quien se forma una idea de su Dios, lo cree de esa manera y se relaciona con él de esa manera. Pero la pregunta es, ¿cómo es Dios? Es más, ¿cómo es el Dios de la Biblia? Según el pasaje que leímos al principio en Hechos capítulo 17, dice que el Dios de la Biblia es el Dios que creó todo cuanto existe. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos producto de una evolución. Nosotros fuimos creados a su imagen. Dios es el que le dio origen a todo lo que existe. Dios no creó el animalito que se fue multiplicando, unicelular, que se volvió pluricelular y que luego salió del agua y luego evolucionó y se subió a las ramas, se volvió mono y el mono fue evolucionando hasta que le cayó la cola y se volvió como una persona y caminaba como simio y luego ya se volvió hombre hasta el día de hoy. Esa es la idea que el ser humano se ha planteado porque no entiende en su mente cómo es posible que haya un ser que lo haya creado todo. Pero ese es el Dios de la Biblia. El Dios que creó todo lo que existe con inteligencia, con sabiduría, con total creatividad. Los hombres no fuimos creados como monos ni como seres retrasados con una poca capacidad cerebral, sino que fuimos creados inteligentes. Desde el inicio, totalmente inteligentes. Cuando el Señor le pone el trabajo a Adán, le dice a Adán, uno de tus labores es ponerle el nombre a todos los animales. Y es increíble cómo los animales se llaman como se llaman y el nombre como tiene relación. Tiene relación. Y es que el hombre fue creado inteligente porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios y Dios no es un mono. Ahora, desde el principio Dios se dio a conocer al hombre y el hombre conoció a Dios. Lo conoció como su padre y se relacionó con él y aprendió de él. Es más, mire, antes no había una iglesia, antes no había una Biblia escrita, antes no había un sacerdote o un pastor. Simplemente el hombre se relacionaba directamente con Dios porque pudo y conoció a Dios y se relacionaba con Dios. Pero también este pasaje que leímos nos muestra que Dios no vive en cuatro paredes. Dice el texto que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo que significa, número uno, es que el Señor no es una religión. O sea, el Señor no es religioso y no tiene una religión. Por otro lado, también significa que Dios no es propiedad privada de una religión y no es propiedad privada de una iglesia. Tú decías ahorita que hay personas que dicen, si usted no pertenece a mi iglesia, entonces usted nada que ver con Dios. O sea, usted no tiene esperanza de nada. Porque para usted ser salvo, entonces tiene que venir a mi iglesia. Tiene que venir a mi iglesia porque aquí en nuestra iglesia es donde vive Dios. Aquí lo tenemos, vea, tenemos el documento que dice que Dios es propiedad privada nuestra. La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe y no está encerrado dentro de un templo. ¿Sabes qué? Recuerdo lo que le dijo el Señor a la samaritana. Porque ella le dice, es que aquí en Samaria es donde se debe adorar a Dios. Y el Señor Jesús le dice, no, llegará un día en que en cualquier lugar se adorará al Señor. Dice San Juan 4:24, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces no está limitado a cuatro paredes. Y entonces, según eso, Dios está donde lo adoran. Él vive en el corazón de la gente que lo conoce como Dios, que lo acepta como Dios y que lo acepta como el Señor de su vida. Pero también este texto que leímos dice que Dios es el que sustenta todo. Entonces significa que Él es el que establece el cómo, el por qué y el cuándo de las cosas. Lo que quiero decir es que es Dios el que dice cómo son las cosas, cómo funcionan, cuál es la manera correcta y al mismo tiempo nos podemos dar cuenta cuál es la incorrecta. ¿Por qué digo esto? Porque por mucho tiempo en nuestra sabiduría, creyendo que somos tan sabios y tenemos una sabiduría y un conocimiento, pero no como el de Dios, hemos terminado haciendo las cosas a nuestra manera y hemos terminado haciendo muchas cosas que nos han dañado la vida, pero es Dios el que conoce cómo funcionan las cosas correctamente. ¿Por qué nos hemos hecho tanto daño? ¿Por qué hemos arruinado nuestras familias? ¿Por qué hemos arruinado nuestros hogares? ¿Por qué nos volvemos presa de los vicios? Porque creemos que las cosas se hacen a nuestra forma, pero Dios en su palabra nos muestra cómo es todo adecuadamente. ¿Por qué? Porque Él es el que creó todo y le da origen a todas las cosas. Entonces, Él es el que nos debe decir y de quien debemos aprender cómo llevar la vida, cómo vivir la vida. Ahora viene una tercera cosa que yo quiero que miremos hoy y es cómo debo relacionarme con Dios.
El ejemplo que le poníamos hace un momento acerca de la pluma. Sí, si yo le dijera a usted, yo me imagino la pluma abriéndola y llenando un vaso con agua para tomármelo. Pero yo estoy pensando en la pluma de un ave que me estoy acariciando, o sea, ¿cómo la abres? Y esa pluma, ¿cómo la abro y de dónde le sale agua a la pluma? Pero es que estamos hablando de dos plumas muy distintas, diferentes. Dos plumas muy diferentes. Entonces, si tú tienes un concepto de Dios equivocado, te vas a relacionar muy equivocado con Dios. Tú decías ahorita que hay gente que cree que Dios es malo, que Dios es castigador, o bueno, ese fue el Dios que me enseñaron a mí de niña, que uno estaba pendiente, cualquier detalle, cualquier error que uno cometía, Dios te va a castigar, y yo le tenía pánico a Dios. Cuando yo conocí al Señor me di cuenta que el Dios que a mí me enseñaron de niña es totalmente diferente al Dios real, al Dios verdadero que murió por mí en la cruz del Calvario. Claro, porque de verdad es muy diferente. Entonces, el Dios de la Biblia, ¿cómo debo relacionarme con ese Dios del que habla la Biblia? Bueno, en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor Jesús está diciendo de cómo orar, y no está hablando de cómo rezar o repetir algunas palabras aprendidas, sino de cómo orar. Y una de las cosas que dice es: cierra la puerta y ora a tu Padre, habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Jesús fue el que empezó a hablarle a la gente y a poder tener que la gente tuviera el concepto claro de que Dios era un Padre. Entonces yo debo reconocerlo como mi Padre, pero no solo el Padre que me da comida, que me da vestido, que me da la vivienda, sino el Padre que es mi ejemplo, mi modelo a seguir, el que me enseña, de quien yo aprendo, a quien debo obedecer. Y el que desea lo mejor para mí. Que desea lo mejor para mí y que yo debo aprender a depender de él. Ese Padre del cual habla la Biblia es Dios, y yo debo relacionarme con él como con un Padre. En segundo lugar, debo relacionarme con ese Dios del que habla la Biblia a través de su palabra. Mire lo que dice Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces Jesús está diciendo: el que me ama, mi palabra guardará. El Señor se siente amado cuando yo guardo su palabra, cuando yo obedezco su palabra. Hay personas que dicen: yo amo a Dios profundamente. Y lo digo con mucho respeto y con el mejor ánimo. Tal vez usted también lo ha dicho: yo amo a Dios y Dios es lo más importante en mi vida. Pero sabe que el Señor tiene una forma sencilla de conocer cómo alguien lo ama, y es obedeciendo su palabra. Cuando alguien obedece su palabra, Dios dice: me amas, me amas. ¿Sabes qué creo con esto, mi amor? Escuchando ahorita con todo esto tantas revelaciones que la gente dice: Dios me reveló, tuve un sueño, Dios me habló. Eso me hace alegrarme de tener la palabra, porque la palabra no cambia, la palabra es recta, es veraz, y si dependiéramos de lo que esta persona diga, que es la manera como yo me debo acercar a Dios, habría 20,000 maneras erróneas, lejanas. Existen esas 20,000 y más maneras erróneas de relacionarse con Dios. Entonces la Biblia es la forma más segura de acercarse a Dios, de saber lo que Dios dice. Porque en la Biblia Dios habla de sí mismo. Por eso a la Biblia se le llama la palabra de Dios, porque ahí Dios habla de sí mismo y de todas las cosas lo que es, porque Él fue el que creó todo. A veces nos hacemos una idea de las personas por lo que otros nos han contado, pero cuando nos acercamos a hablar con esa persona, esa persona nos habla, uno se hace una idea real de quién es la persona, porque uno ya la conoce a través de ella, no a través de lo que otro dijo. Entonces la Biblia me permite conocer a Dios y relacionarme con Dios de la manera correcta. Y hay una forma que es bien interesante a través de la cual debo relacionarme con Dios, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Anteriormente se escuchaba el dicho: todos los caminos conducen a Roma. Y en otro tiempo la gente decía: todas las religiones conducen a Dios. Pero Jesús enseña diciendo: yo soy el camino, no uno de los caminos. Él, el único. El camino. Soy la verdad, no una de las verdades. La única verdad. Y soy la vida, no una de las vidas, la única vida. Él es el camino. Dice: nadie viene al Padre sino por mí.
Y eso lo enseña la Biblia. Si alguien se quiere relacionar correctamente con Dios, lo tiene que hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y la misma palabra habla de su Hijo Jesucristo. En estos días, hoy nomás, ayer han presentado las películas de la muerte de Jesús. De la muerte de Jesús, de la crucifixión de Cristo, la pasión de Cristo y todas las películas, las versiones que han sacado. Y la gente se las ve. Pero la gente a veces no ha caído en cuenta por qué Jesús murió. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué tenía que resucitar? Y resulta que la Biblia dice que nosotros hemos pecado. Aquello a lo que la gente le llama error, errorcito, falta en el carácter, en la Biblia se le llama pecado. Y el pecado es algo maligno que destruye el corazón de la persona, destruye la vida de la gente y nos separa de Dios. Y el pecado solo puede ser quitado a través de una persona que no haya pecado nunca y que muera por ese pecado. En la vida no había nadie que lo pudiera hacer. Yo mismo no podía morir por mi propio pecado porque soy pecador. ¿A qué hora me vuelvo santo y a qué hora pago por mi pecado? Pero Jesús, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre y sin pecar murió en la cruz cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Jesús muere en la cruz, carga el pecado de la humanidad, paga por ese pecado ante el Padre y nos declara limpios. Ante el Padre nosotros podemos acercarnos a través de Jesús. Por eso la Biblia también dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él es el único camino para acercarnos a Dios. Si yo quiero conocer al Dios de la Biblia y relacionarme correctamente con Él, debo reconocerlo como Padre, debo conocerlo a través de su palabra y debo acercarme a Él a través de su Hijo Jesucristo. La relación de Dios con nosotros se ha visto interrumpida por la forma en que hemos querido relacionarnos con Él. Nos hemos inventado nuestras propias maneras, pero le quiero decir algo, esas maneras no alcanzan. Ninguna de esas formas son correctas. ¿Sabe cuál es la manera correcta de relacionarse con Dios? La que Él mismo estableció. En su palabra. En su palabra. Y en su palabra Él dice que Él mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que hoy quiero hacerle una invitación, queremos hacerle una invitación. Y la invitación es que usted pueda reconocer que ha estado lejos de Dios. Hoy es el día más seguro que usted tiene para acercarse a Dios. Yo sé que muchos tienen temor y dicen, pero es pero ¿cómo será eso? ¿Será que si podré? ¿Será? Mire, usted no pierde nada. Hoy tome la decisión de abrirle su corazón a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque su vida va a cambiar. Su vida nunca va a volver a ser igual. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser una nueva persona. Ok, entonces en ese orden de ideas, hoy queremos animarlo para que usted se relacione con Él como su Padre a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Queremos que usted haga una oración en la cual le pida perdón al Señor por estar lejos de Él y le pida que hoy usted quiere comenzar a relacionarse con Él de la manera correcta. Entonces, ahí donde usted está de su corazón, cierre sus ojos y hable con nosotros al Señor. Bueno, le invito a que hablemos con Jesucristo en esta noche y usted le puede decir, Señor Jesús, ahí donde usted está, sabe, Él está a su lado y Él lo está escuchando, Él lo está viendo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haber estado lejos de ti, de todo lo que he hecho. Perdóname, Jesús, porque he querido buscarte a mi manera. He querido hacer las cosas a mi manera, cuando no las debo hacer a mi manera, sino a tu manera. Hoy te pido, Jesús, que entres en mi corazón, que me hagas una nueva criatura. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Jesús, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy infinitas gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, si usted hizo esta oración, usted es un hijo de Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Su vida empieza una nueva etapa y si el Señor está con usted, nadie será contra usted. Los amamos, los bendecimos y bueno, nos despedimos en esta mañana nuevamente a las 8 de la noche.
Y bueno, nos vemos en nuestro devocional. Que pasen buena noche, que Dios les bendiga.